Pablo Paladino, que era el coordinador de Fútbol para Todos, y lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Gato, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, antes que nada, lo que se está comentando, que Jorge Delón habló con usted minutos antes de suicidarse. ¿Esto es así? Sí, es absolutamente verdad, es mi amigo, su familia, sus hijos, son amigos míos. La verdad que estoy viviendo una pesadilla. Un hombre que no viene de la política, un colaborador que no empezó a ver las redes sociales y evidentemente no soportó verse en una acusación semejante de un hombre, digamos, de un delincuente como Alejandro Bursaco, que reconoció su responsabilidad en hecho de soborno ante la FIFA, con la Conmebol, dueño o uno de los accionistas principales de torneos y competencias, y habló conmigo. Le dije: Jorge, vení, esto es una lucha, una pelea nuestra que tiene que ver con intereses que van más allá de nosotros. Evidentemente este señor tenía que, en el marco de su necesidad de mejorar su situación, tenía que ensuciar a Grondona, y para ensuciar a Grondona tenía que ensuciar el Fútbol para Todos, que fue quien le saca los derechos a Trisa, que era Torneos y Clarín en su momento, en el 2009, la historia que todos sabemos, y evidentemente no soportó verse en esa situación. Es una pesadilla enorme, un hombre que estaba yendo a trabajar y viniendo en tren como hace todos los días, en tren, en subte, un hombre honesto, derecho, con una familia divina, que un sinvergüenza como este nos lo hace perder, ¿no es cierto, Gato? La verdad que estoy viviendo una pesadilla enorme porque... ¿Y él qué le dijo? De la capacidad... Pablo, ¿qué le dijo él cuando usted le dijo venite para casa para charlar? Me dijo que venía para mi casa. Le digo: vení, Jorge, que yo te explico nuestra pelea. Esto es una lucha de poderes, no tiene nada que ver con nosotros. Un hombre que no... Entonces quedé esperándolo que venga para explicarle que quien tenía la responsabilidad política del programa era yo, y iba a salir a hablar con todos los medios, a explicar la realidad, lo que pasó, lo que dice este hombre, y evidentemente mirando las redes sociales no habrá tolerado verse en una situación semejante, porque... ¿Él le alcanzó a decir algo? ¿Comentaron? ¿Hablaron algo? No, estaba deprimido, se deprimió absolutamente. Ah, estaba deprimido. Absolutamente, verse en una situación semejante, un hombre que ninguna responsabilidad... Gato, yo lo expliqué hasta el cansancio. El programa Fútbol para Todos no administraba recursos, articulaba articulaba con los periodistas, los productores, los camarógrafos, toda la logística para televisar los derechos que tenía la jefatura de gabinete. Nosotros ni siquiera teníamos presupuesto. Teníamos la articulación de la televisación del fútbol. Y ejecutábamos de acuerdo a las órdenes que nos daba la jefatura de gabinete. Cualquier jefe de gabinete que era el titular de los derechos del programa Fútbol para Todos. Y el programa Fútbol para Todos era un ente que se hizo así a propósito, que no tenía ni siquiera presupuesto, que tenía que coordinar la logística para garantizarle a los argentinos la televisación abierta. Uh-huh. Ahora, quienes venimos del Proyecto Nacional y Popular sabemos que se debe atacar al Fútbol para Todos para garantizar la privatización que hoy estamos viviendo, que los argentinos no puedan ver más la selección en un amistoso, que no puedan ver más la selección, que no puedan ver más el superclásico. Hay 1.100.000 abonados cuando hay casi 10 millones de abonados a los cables, y todos esos argentinos no pueden ver el Fútbol para Todos. Y evidentemente este señor, en una estrategia, en un manotazo de ahogados, sale a decir una barbaridad semejante que se lleva la vida de un ser humano excepcional. Ahora vamos a profundizar, porque usted ya lo nombró en 2 o 3 oportunidades, dijo este delincuente de Bursaco, ¿no? Así lo nombró, así lo ha definido. Un delincuente reconocido por él, ¿no? Ajá. Que reconoce su responsabilidad, que reconoce que una de las empresas que paga los sobornos a los dirigentes es Fox Sport, hoy la titular de los derechos
de la televisación del fútbol argentino, en una maniobra que lo hemos hablado con vos en reiteradas oportunidades, en una maniobra absolutamente espuria. Se le entrega los derechos a Fox y a Turner cuando había mejores ofertas, y se le posibilita mejorar la oferta y se le vuelve contra MediaPro o contra ESPN y después se le posibilita mejorar la oferta. Digo, con la misma metodología de ese entonces es la que siguen usando ahora. Ahora vamos a profundizar en el otro tema de Bursaco. Usted fue sobreseído de esta causa, ¿no? Todos los contratos de compra de derechos de la jefatura de gabinete, lo insisto de esta forma porque si no, no se entienden. El programa Fútbol para Todos no compraba porque no tenía facultades, sino que transmitía y televisaba. Fueron parte de la Auditoría General de la Nación, de la después posterior denuncia de Ocaña, ese sobreseguimiento definitivo no apelado por el fiscal Moldes. Digo, claro. Una canallada absoluta. Bueno, que no lo haya apelado justamente el fiscal Moldes, la verdad que no. Absolutamente, lo comparto con vos. Bueno, ahora digo, le pregunto esto porque ayer la primera que salió a hablar fue Graciela Ocaña, justamente dijo que va a pedir que se revea el sobreseimiento, no sé en qué figura. Ni siquiera conoce el sistema judicial, ni siquiera conoce el sistema judicial. Vos no podés volver a juzgar a alguien que fue sobreseído definitivamente por el mismo. Los contratos de compra de derechos están en la misma causa, digo, pero no le preocupa a esta gente que es parte del gobierno hoy, que fue candidata de Cambiemos, no le preocupa que esa empresa es la que hoy es la tenedora de los derechos del fútbol argentino. Ahí yo pondría si fuese ella, en esa doble moral que plantean permanentemente, pondría la atención por qué y cómo llegaron esta gente, que el mismo Bursaco dice que son los que pagaban los sobornos, se hacen de los derechos del fútbol argentino, ¿no es cierto? ¿Y Jorge Delón había estado denunciado, había tenido algún proceso o no? Nunca, un hombre que no tiene firma, un administrativo que lo único que hacía era la firma de los derechos de retransmisión con todos los medios del interior, que no tenía decisión ni política, mucho menos económica, porque el programa no la tenía. Entonces es insólito, la verdad. Que ¿Y por qué cree que Bursaco lo nombra? Y porque evidentemente, por lo que yo, digamos, logro entender, circunscribe al fútbol para todos. No hace una denuncia a las jefaturas de gabinete, al gobierno, apunta contra fútbol para todos, para lastimar en este momento, que es donde se termina la gratuidad, donde el fútbol vuelve a ser pago, apunta contra el programa Fútbol para Todos, para darle la derecha a sus socios de que está bien que el fútbol sea pago y que lo tengan los privados. Y Bursaco, porque Bursaco pareciera como que escinde, ¿no? Que pone a algunas empresas como que cobraban, pero que a otras las deja de lado, ¿no? Hace como una selección aparentemente. Claro, dice, y estas no pagaron. Estas empresas no pagaron sobornos, estas sí. Cuando fueron los dueños de los derechos en sociedad, eso es digamos, la verdad que es un manotazo de ahogado de un hombre que evidentemente busca mejorar su situación procesal cuando va a pocos días del 21 de noviembre, que es su juicio oral, donde le van a dar la sentencia que le corresponda. Busca Está claro que busca mejorar. Ahora digo, también él debería estar prestando declaración ante la justicia argentina, porque debe saber si, como usted lo indica, si él pagó soborno, debe saber mucho. ¿A quién se lo pagaste? ¿Y a quién se los pagó? ¿No? Y digamos, claro, hay una cuenta. ¿A quién se los pagó? En una cuenta, hay una cuenta, digamos, ¿a quién se lo pagaste y en carácter de qué? ¿Y en concepto de qué? Porque esto también es lo que todos deberían preguntar. En esta doble vara que te hay en la Argentina de hoy. A ver, Bursaco, ¿a quién pagaste en la Argentina también? Claro, Coima, porque acá no creo que estén... ¿Y por qué? Claro, acá no... ¿En concepto de qué pagaste? ¿Y tenés pruebas? Es lo mismo, cualquiera de nosotros puede decir, no, yo le pagué a tal persona un soborno, y en concepto de qué. A un programa que no tenía no tenía decisión económica ni política, sino que se dedicaba a la transmisión de los derechos de del fútbol argentino. Entonces, bueno,
Lo triste y lamentable, y lo que yo hablo con ustedes principalmente, y lo que quiero dejar en claro es la honorabilidad y la honestidad de un hombre que nada tenía que ver con la acusación de este señor, de este delincuente, nada tenía que ver con eso, y que tristemente deja una familia, 4 hijos, por la ambición de estos empresarios inescrupulosos que hicieron negocios durante 50 años en la Argentina y que lo siguen haciendo, porque hoy siguen siendo los dueños del fútbol, ¿no? Pablo, buen día. ¿Cómo te va, Pablo Ladaga? Te saluda. Buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Digo, ¿por qué aparece, por qué Bursaco nombra, te nombra a vos y lo nombra a Delón en una causa que es FIFA Gay, que no tiene nada que ver con Fútbol para Todos? Pero por eso digo, está a las claras que tiene un acuerdo con alguien para ensuciar el fútbol para todos, el concepto, la matriz de fútbol para todos, porque el tipo lo llaman a declarar en una causa que tiene que ver con la compra de derechos de mundiales y de Copas Américas, en una causa que se circunscribe en los Estados Unidos con dirigentes de la Conmebol y de la FIFA. Sí. Nada tiene que ver los derechos del fútbol argentino, nada tiene que ver los derechos del fútbol argentino, y este hombre sale a hacer en su primer pregunta, esa declaración. Está a las claras que está dirigida a alguien que responde a algún acuerdo con alguien para tratar de desprestigiar una política pública tan fuerte y que caló tan hondo a los argentinos, que hoy empieza a dar los primeros pasos, que la gente se da cuenta de que lo perdió, ¿no es cierto? ¿Y vos cómo sigue esto? ¿Qué vas a hacer vos? Y lo primero es acompañar a la familia de Jorge, que es un amigo, que es un hombre íntegro, y después juntarme con mis abogados, porque este señor tiene que dar respuestas de lo que dijo, tiene que dar respuestas, y muchos más tienen que dar respuestas. ¿Se puede pedir, yo no lo sé, lo pregunto, ¿se puede pedir, o la Argentina está en condiciones de pedir la extradición, por ejemplo, de Bursaco, para que sea juzgado acá en la Argentina, o esto que hace en Estados Unidos lo exime de eso? Y habría que ver habría que ver la causa. No estoy en condiciones ahora, después más tarde lo hablaré. Porque digo, también si él ha empezado a admitir que pagó sobornos, lo que hablábamos anteriormente, supongo que también algún fiscal de la Argentina debe querer saber a quién pagó sobornos en la Argentina, cómo, dónde, claro, quiénes estaban implicados, ¿no? ¿De qué? Y en carácter de qué, exactamente. Yo creo que acá hay mucho por saber por parte de los fiscales argentinos, que están tan ávidos de investigar, ¿no? Que se preocupen también absolutamente por las empresas tenedoras hoy de los derechos, que son las involucradas en esa declaración, principalmente. Sí, claro. Pablo, a ver, te puedo preguntar sobre el hecho, sobre la decisión que tomó Jorge. ¿A qué hora lo llamaste? ¿A qué hora hablaron ustedes? Y yo hablé con él aproximadamente a las 6:20 de la tarde. Él estaba volviendo, como todos los días, en tren de su trabajo, sí. Abogado, trabajaba en Caballito, con un estudio jurídico, con su socio, todos los días en tren y en subte, y me llama, me dice, uy, Pala, me dice, ¿viste lo que dijo ese hombre? ¿Yo cómo puedo estar involucrado en una cosa así? Le digo, venite a casa, Jorge, que esto no tiene nada que ver con vos, que esto tiene que ver con una lucha de poderes que está por encima tuyo, que nosotros vamos a explicarle lo que... Y eso fue lo último, y después sí. empecé a llamarlo, y me encontré con esa triste noticia y lamentable, y lamentable las consideraciones de algunos seres humanos que no merecen ser ni llamarlos de esa manera. ¿Vos lo llamabas porque no llegaba, digamos? ¿Vos lo estabas esperando? No llegaba. Claro. Había pasado de Constitución a Banfield, son 20 minutos, y había pasado 1 hora y no llegaba. ¿Y lo sentiste muy mal cuando hablaste por teléfono con él? Sentí sentí una desazón de un hombre que dice que ¿por qué tengo que estar en una situación como esta cuando nada tengo que ver con eso? Un hombre que va todos los días a trabajar de su casa a su estudio jurídico, en tren, en subte. ¿Y quién atendió el teléfono? ¿Le atendieron el teléfono a alguien? ¿Le atendió el teléfono de él? No, cuando sucede el accidente, al rato me llaman
quien había encontrado el teléfono, si yo conocía, le digo, es mi amigo, y ahí me entero de la noticia. Claro, tremendo. Claro, tremendo. Bueno, Pablo, le agradezco este diálogo con Radio 10 para clarificar esta situación y sobre todo el papel de Bursaco. Yo digo, acá no hay que olvidarse también que él está admitiendo que pagó coimas, ¿no? Porque acá pareciera que se culpa sobre algunos, pero sobre la figura central a quien hay que investigar también parece que se la quieren exculpar. Bueno, gracias, que tenga buen día, Pablo. Gracias. Hasta luego. Pablo Paladino, ex coordinador general de Fútbol para Todos.